Buenos días amigos de Globovisión, feliz jueves para todos, bienvenidos a su programa AM. El VIH es un problema de salud pública, debe existir un compromiso para evitar nuevas infecciones y garantizar acceso al tratamiento. Hoy vamos a hablar sobre este tema, está en el estudio la especialista, es la doctora Lili Soto, infectóloga. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias. A pesar de que se habla del VIH con frecuencia, existe desconocimiento. Vamos a iniciar con la diferencia entre VIH y SIDA. ¿Por qué no son sinónimos? Ok, realmente el VIH es la infección, ¿ok? El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana y SIDA es la enfermedad avanzada, es decir, cuando las personas no reciben tratamiento a tiempo o se enteran muy tardíamente de que tienen el diagnóstico y empiezan a tener signos y síntomas, además de infecciones asociadas, ¿ok? Que constituye ese síndrome que se llama síndrome de inmunodeficiencia humana, abreviado SIDA. ¿Los síntomas de este virus se pueden presentar en una etapa temprana o generalmente se comienza a deteriorar la calidad de vida ya cuando el paciente está en una etapa avanzada y tiene SIDA? Ok, fíjate, hay algo que se llama síndrome retroviral agudo que ocurre unas 6 semanas u 8 semanas después de, digamos, la transmisión o el contagio, y en ese momento hay unos síntomas bien inespecíficos donde hay fiebre, malestar general, se bajan un poquito las plaquetas, los glóbulos blancos, y generalmente esto es confundido con síndromes febriles agudos tipo dengue, ¿sí? Pero eso se quita solo, es decir, en unos días el paciente toma acetaminofén y ya se siente bien, ¿sí? Después, para llegar a etapas avanzadas, a síntomas como tal, propios o que digamos que nos hagan pensar en VIH, tiene que pasar en el 80% de las personas aproximadamente 10 años. Por eso es que yo siempre les digo a las personas, esto es una infección asintomática. Todos debemos hacernos la prueba anualmente, porque en la mayoría de los casos no da síntomas, sino en enfermedades avanzadas. Justamente le iba a preguntar esto, ¿por chequeos de rutina debemos realizarnos entonces esta prueba? Sí, por supuesto, todas las personas debemos realizarnos la serología para VIH una vez al año. Porque generalmente, bueno, muchas veces se detecta la enfermedad en unos preoperatorios, en unos exámenes. Sí, también. O cuando nos obligan pues a hacernos pruebas de laboratorio por el ingreso quizás a un trabajo. Claro, eso es lo que se llama el diagnóstico por screening. Es decir, tienes estos laboratorios obligados que te debes hacer prevacacionales, preoperatorios, etcétera, etcétera, y de esa forma te enteras, ¿sí? ¿Cómo se transmite el VIH? Bueno, básicamente por la vía sexual, en la mayoría de los casos. Está la transmisión por vía materno-fetal, es decir, eso se llama transmisión vertical. Está la transmisión en usuarios que comparten agujas porque utilizan drogas endovenosas, y finalmente las transfusionales, que son muy raras hoy en día, gracias a que, sabes que a todas las personas que van a donar se le hacen múltiples estudios, ¿no? Y si en caso tal saliera positivo, pues esa sangre pues no se va a utilizar. Claro. ¿Cuáles son las pruebas para diagnosticarlo? ¿Son solamente exámenes de laboratorio? Bueno, básicamente sí. Serologías, en la mayoría de los casos está una prueba molecular que se llama PCR, ¿sí? Así como la que utilizábamos para COVID, pero hay para VIH, generalmente hay PCRs para todos los tipos de virus, porque ellos son un poquito más difíciles en el sentido que no se pueden cultivar. Y bueno, hay una prueba que está en desuso y me gustaría decirla hoy día porque mucha gente se tiende a hacer esta prueba, que es el Western Blot. Western Blot tiene más de 10 años que no se utiliza. ¿En qué consiste? El Western Blot es una electroforesis de proteínas, es decir, va a medir varias bandas del virus del VIH. Pero hay algunas bandas que se van negativizando con el tiempo y nunca te van a reportar un Western Blot positivo a menos de que tengas 3 bandas. Entonces, como unas se van negativizando, podemos tener la infección y me van a reportar mi Western Blot negativo. No es confiable. Ya no se utiliza. ¿Cuál es el tratamiento para un paciente que tiene VIH? ¿El tratamiento va a depender de la etapa de la enfermedad? Bueno, sí. Sí y no. Es decir, el tratamiento antirretroviral puede ser el mismo en un paciente que tenga VIH, estadio A, ¿sí? Porque se clasifica A, B o C. C es lo que se conoce como SIDA. Y en un paciente que tenga SIDA. Pero en los pacientes que tienen aparte enfermedades o infecciones oportunistas hay que darle otros múltiples tratamientos. Es decir, tratamiento antituberculoso en el caso tal. Esa es la infección más frecuente en nuestro país. La infección oportunista más frecuente en nuestro país. A veces hay que recurrir a la quimioterapia si el paciente hace un sarcoma de Kaposi, que es uno de los cánceres asociados a VIH, etcétera, etcétera. O sea, siempre hay que colocarle otras cosas.
mientras que los pacientes que tienen VIH solamente estadio A o B se quedan solo con su tratamiento antirretroviral. En nuestro país, ¿cómo es el acceso a este tipo de tratamientos? El tratamiento lo garantiza el Estado, ¿okay? El tratamiento es completamente gratuito para las personas que viven con VIH. Lo que deben hacer es, evidentemente, acudir a una consulta de infectología, y eso hay que recalcarlo mucho, ¿no? Acudir a la consulta de infectología para nosotros evaluar a los pacientes y decidir qué tratamiento antirretroviral es el más ideal, ¿sí? Porque ciertamente en la mayoría de las personas que ataca, o digamos que el grupo etario que está más frecuentemente asociado a la infección por VIH en los 36 a 46 años, son adultos jóvenes que no tienen ninguna otra enfermedad de base y se les puede dar el mismo tratamiento. Pero hay personas mayores que están en diálisis, que son diabéticas, no sé qué, y uno tiene que evaluar todas esas cosas para decidir el tratamiento antirretroviral. Yo le preguntaba sobre quizás esos síntomas que puede sentir el paciente cuando acaba quizás de contraer el virus, y usted nos explicaba que se pueden confundir quizás hasta con el dengue. Sí, con el dengue. ¿Qué pasa cuando ya está en una fase avanzada, en un estadio tipo C, que usted acaba de comenzar? ¿Cuáles son las señales que le pueden indicar a una persona que tiene SIDA? Bueno, pérdida de peso, pero como le digo siempre a las personas, no es una pérdida de peso de 2, 3 kilitos, no, pérdida de peso de 10, 20, 30 kilogramos, en un periodo de tiempo muy corto, ¿ok? Síndromes diarreicos crónicos, es decir, aquellas diarreas que van y vienen, ¿sí? Fiebre, que puede ser intermitente, es decir, puedo tener fiebre 2 semanas, luego una semana sin fiebre y así vuelvo a estar, ¿ok? Infecciones oportunistas, que veamos que en la boquita tenemos cándida, que es un hongo que se ve como algo blanco, algo algodonoso en la boca. Te dije tos, porque la infección oportunista más frecuente es la tuberculosis, aunque también está la histoplasmosis, que es micótica. Entonces digamos que son múltiples síntomas. Debilidad, anemia, cansancio, adinamia, el paciente no tiene fuerzas para hacer sus actividades normales. Eso sería un estadio 0. Doctora, nadie está preparado para recibir este diagnóstico. Usted, bueno, lo verá en consulta. Si una persona a lo mejor es diagnosticada ya en una etapa avanzada, ¿cuál es ese apoyo que necesita el equipo médico? ¿Qué tan importante es cuidar la salud mental de este paciente que va a iniciar entonces un tratamiento? Bueno, muchísimo. En la salud mental yo creo que se habla mucho y se practica poco, ¿sabes? Realmente dentro de mi equipo multidisciplinario, en la consulta, porque yo soy especialista en VIH, están los psicólogos y los psiquiatras. ¿Por qué? Bueno, porque primero tenemos que hacer concientizar al paciente la aceptación de la infección o de la enfermedad en el caso de que sea SIDA. Y iniciar el tratamiento antirretroviral a las personas. Hay mucho tabú con respecto a los efectos adversos, que hoy en día no se ve mayores efectos adversos realmente. Entonces, es la única forma de que nosotros podamos asegurar la adherencia, es decir, que él cumpla el tratamiento, no solo antirretroviral, sino para las otras infecciones oportunistas que probablemente tenga. Gracias, vamos a hacer nuestra primera pausa. Estoy conversando con la doctora Lili Soto, infectóloga. Hoy hablamos sobre el virus de inmunodeficiencia humana. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos.